Bueno, Javier, aquí estamos otra vez y hoy vamos a compartir con los oyentes sobre los Védanas, ¿no? Las sensaciones, ¿no? Las sensaciones que en el fondo son, bueno, son las que nos van indicando, son las grandes maestras, ¿no? ¿Qué tienes que contar acerca de las sensaciones de los Védanas? Bueno, yo creo que es un tema quizás no demasiado estudiado, no demasiado, como que no fuese importante, ¿no? Dentro de las tradiciones contemplativas, pero sin embargo, en algunas de ellas, de nuevo en las orientales, ¿no? El budismo sobre todo, pero también el Vedanta, etcétera, se considera nuclear, ¿no? Porque en ambas el apego a las sensaciones, a la sensualidad en un sentido amplio, ¿eh? Me refiero lógicamente solo al sexo, sino a cualquier tipo de experiencia sensorial, estaría en la clave del apego y de la dificultad del ser humano como para trascender este mundo, ¿no? Entonces, yo creo que eso es la importancia nuclear de los Vedanas, ¿no? Que es la palabra sánscrita, podemos traducirlo como los tonos sensoriales. A veces se traduce mal como sensaciones, no es el tono sensorial, es decir, la, el perfil de agradable, desagradable o neutro que está en todo, estaría en los 5 sentidos, ¿no? Puede haber visiones agradables, desagradables, neutras, sonidos agradables, tacto agradable, desagradable, ¿no? Muy relacionado con el sexo, pero también experiencias mentales, porque la mente se considera el sexto sentido, ¿no? En las tradiciones orientales, agradables, desagradables o neutras, ¿no? Si alguien te alaba y dice, eres un tío fantástico, eso es agradable. Si alguien te critica, es desagradable, y pues otras sensaciones son neutras, ¿no? Y eso es un apego tremendo, ¿no? Eso sería el concepto de Vedanas, ¿no? Experiencias sensoriales en cualquiera de los 6 sentidos, incluyendo la mente, que necesariamente se clasifican como agradables, desagradables o neutras, ¿no? No sé si quieres. Claro, que realmente lo que estamos haciendo constantemente es buscar esa sensación agradable, ¿no? En todo momento, con lo cual eh, en muchas ocasiones todo lo que hacemos para buscar esa sensación agradable nos puede producir más sufrimiento que el hecho de permitirnos vivir lo que va surgiendo, ¿no? Porque es, por un lado, el apego a la sensación agradable y la búsqueda incesante de la sensación agradable y la aversión a la desagradable, ¿no? Y el tratar de alejarla de nosotros constantemente, la desagradable, y en eso, en esos dos movimientos, estamos constantemente, ¿no? Pero de una manera prácticamente inconsciente, ¿no, Javier? Esto es muy interesante, ¿no? Claro, yo siempre comento en los cursos, ¿no? A la gente, ¿por qué hacemos los seres humanos todo lo que hacemos? Y se podría resumir diciendo, buscando compulsivamente lo que nos gusta, lo agradable, y evitando compulsivamente lo que no nos gusta, lo desagradable. Y ahí lo agradable o desagradable puede ser desde lo más material, ¿no? La riqueza, el sexo, etcétera, a lo más espiritual, ¿no? Quiero alcanzar la vida ultraterrena, quiero alcanzar la iluminación. Es algo que me gusta, ¿no? Es el mismo nivel de me gusta, ¿no? Puede ser más, digamos, mundano, más virtuoso, más lo que quieras, pero está ahí, ¿no? Y lo mismo pasaría en lo que ocurre en la mente. Yo lo que les invito también a las personas que están con nosotros meditando es que cierren los ojos, que observen lo que aparece en la mente, cualquier tipo de pensamiento verbal, ¿no? Por ejemplo, mañana he quedado con amigos, o mi hijo no me quiere, o lo que sea. Como todo lo que aparece en la mente es porque me gusta, he quedado con mis amigos, me gustan mis amigos, me gusta quedar con mis sociedad, o no me gusta, mi hijo no me quiere lo suficiente, estoy preocupado por eso, etcétera. Si no hubiese ese tono de me gusta o no me gusta, con todos sus matices, me gusta, lo necesito, etcétera, no me gusta, le tengo miedo, etcétera, no aparecería en la mente. Por eso la ecuanimidad, que está más allá del me gusta y no me gusta, hace que en la mente desaparezca el diálogo interno, porque no hay movimiento en la mente, y los actos del ser humano no creen karma, según las tradiciones orientales. Este es un salto muy complejo, ¿no? Es decir, Mm. pero como no hay deseo, no hay motivación, no hay agente, es decir, no hay un yo que esté deseando algo, etcétera,
la acción se crea, pero no hay un correlato kármico, ¿no? Según se dice en la tradición, ¿no? Por eso insisto un poco y seguiremos insistiendo en este rato que vamos a hablar de la importancia de este me gusta, no me gusta o es indiferente, ¿no? Porque es increíble. Claro, fíjate que además, para mí, algo sustancial en todo esto es el hecho de que todo eso se produce de manera muy inconsciente, ¿no? Por ejemplo, yo te pongo un ejemplo de mi experiencia con el Camino de Santiago, por ejemplo. Cuando tú vas caminando sostenidamente durante muchas horas, al cabo de un tiempo se empiezan a producir unas sensaciones físicas como más intensas, algún dolor físico, ¿no? Y automáticamente yo ahora me doy cuenta, pero antes no me daba cuenta. Y esto lo estoy refiriendo a un contexto concreto porque para mí ahí es fácil verlo, pero esto nos pasa constantemente en nuestra vida cotidiana. En el momento en el que está empezando un malestar físico a emerger, automáticamente yo de manera automática, trato de compensarlo creándome un relato agradable. Es decir, pues empiezo a pensar, para mitigar para mitigar el estar con esa sensación, me empiezo a contar, bueno, pues este viernes me va a tocar el cupón de la 11, me tocan estos millones, me voy a comprar esto con esto. Entonces ahí estoy percibiendo sensaciones agradables y no estoy en la sensación. Y esto surge automáticamente, pero claro, supongo que esto nos surgirá constantemente en nuestra vida cotidiana, ¿no, Javi? Claro, fíjate que lo que defienden algunas tradiciones es que cualquier pensamiento que hay en la mente aparece por una resistencia, es decir, por una incapacidad de estar en el momento presente, de experimentar lo que está ocurriendo, que es lo que tú estás contando, ¿no? Estás ahí en el Camino de Santiago con molestias físicas del tipo que sea o psicológicas, y entonces te cuentas una película, es decir, sales del presente Eso para es, eso es, eso es. contarte una película que resulte agradable de manera que eh, no aceptas la situación que está ocurriendo en este momento. Y eso lo hacemos continuamente. Estamos siempre huyendo del momento presente, con películas paralelas, ¿no? Montándonos un mundo paralelo que nos resulte más agradable. Esto lo dice mucho la gente en los cursos y tal, ¿no? Cuando hablamos de la aceptación, mucha gente dice, vale, aceptación del presente si el presente está bien, si es agradable. Dicen, pero si es desagradable, como diciendo, ¿cómo vas a aceptar eso? Y yo siempre Claro, digo, ¿y a dónde irías? Que es un poco lo claro, que está dando, ¿no? Estás ahí en el Camino de Santiago, la cosa es desagradable, te duelen los pies por las ampollas, pero ¿a dónde irías? No puedes ir a ningún sitio, las ampollas van claro, a seguir doliendo igual, pero claro, claro, claro. uno siempre se monta la película paralela, pues mientras me está doliendo, pienso, bueno, y lo a gusto que estaré cuando llegue a casa y me dé una ducha y me vaya a cenar con los amigos, ¿no? Te montas la película paralela para no... Ese es el mundo paralelo continuo, ¿no? Que nos montamos, ¿no? Claro, en el fondo no tenemos posibilidad de escapar de nosotros mismos, ¿no? Lo que pasa es que nos montamos una ilusión para no estar precisamente con esas sensaciones, ¿no? ¿Qué crees tú que podría ser interesante para darnos cuenta de esto en nuestra vida cotidiana? Porque es demasiado sutil a veces, es tan automático que no lo vemos, ¿no? Es sutil, sí, sí. Lo que tú dices es así, es inconsciente. Incluso gente que lleva tiempo meditando como tú, ¿no? Te das cuenta ahí, te das cuenta porque pones mucha atención, hay poco estímulo externo, estás en el Camino de Santiago muchas veces sin hablar, con lo cual puedes centrarte completamente y ves ese proceso que es una cosa automática, estandarizada, que no podemos ni imaginarnos funcionar de otra manera. Los Vedanas son muy importantes también porque son la salida. Yo quería insistir en esto. En el budismo hay dos grandes enseñanzas, que son las cuatro nobles verdades, algún día hablaremos de ellas, ¿no? Y luego hay otra que es el ciclo de condicionantes interdependientes, ¿no? Que es el ciclo de los 12 eslabones, el Mm. Samyutta Prayiukada. Bueno, yo creo que es un tema que en algún momento tenemos que hablar. De alguna forma lo que describe es cómo las sensaciones nos van enganchando y eso hace que la conciencia vaya de una vida a otra, etc. Realmente se representa como un ciclo, como el samsara, el círculo del samsara. Pues bien, se dice que el eslabón único que puede romperse para salir de ese ciclo estaría aquí, estaría en los Vedanas.
en la interpretación de los Vedanas, de las percepciones sensoriales. Y quería aprovechar para insistir un poco más en todo esto. Entonces, el tema sería, nuestros sentidos, los 6, insisto, con la mente, contactan con algo. Y eso nos resulta agradable, ¿no? Podemos pensar en una comida, podemos pensar en lo que queramos, ¿no? El sexo, ¿no? Quizás la mayor atracción que podamos tener, ¿no? Eso nos resulta agradable. Y entonces hay dos movimientos. Por un lado estaría el deseo y por otro lado estaría el apego. Se traducen de diferente forma, ¿no? El deseo, todavía no tenemos el objeto, ¿no? Yo deseo tener esa comida, ¿no? Imaginemos la paella, ¿no? Eso se denomina como craving, ¿no? En inglés. Pero cuando ya tengo la paella o ya tengo eso que me gusta, aparece el apego. Es decir, ya lo he experimentado. Ahora lo que tengo miedo es perderlo. Imaginaos que tengo una gran riqueza, he desarrollado, por lo que sea, ¿no? Tengo riqueza, y lo que tengo miedo es a perderla. El miedo a perderla es más intenso muchas veces que el deseo de tenerlo. Eso en inglés se llama el clinging, ¿no? Entonces, ¿dónde estaría el tema? ¿Cómo se rompe este círculo? Que es un poco lo que estabas comentando. Pues bien, lo que se dice en la tradición budista, en otras tradiciones también, es que el gran engaño es, esto es muy sutil, ¿no? Lo que vamos a comentar ahora, es pensar que lo agradable está en el objeto y no en nuestra mente. Mm. Pongo un ejemplo para los que nos estén escuchando. Imaginaos que a mí me gusta la paella, ¿no? Por ejemplo, plato que me encanta, o los mariscos, cuando vamos con Manu a Galicia, etc. Claro, la mayor parte de nosotros, y yo mismo, siente que lo agradable es la propia paella, el propio marisco en sí, sin darnos cuenta de que eso está en la mente. Entonces, hay algunos ejercicios interesantes para darnos cuenta de eso. Por ejemplo, si yo llevo ya un rato comiendo paella, comiendo mariscos, eso ya no me satisface. Si intrínsecamente estuviese en el objeto, eso no se pararía nunca. Siempre sería agradable, pero no lo es, ¿no? Otra de las prácticas es darse cuenta de que si intrínsecamente esa paella o ese marisco fuesen agradables, gustarían a todo el mundo, pero no ocurre así. Hay mucha gente que no le gusta la paella, no le gusta el marisco, etcétera, etcétera. Y otro ejercicio que nos permite darnos cuenta es, voy a comer esa paella, ese marisco, tengo un hambre, un deseo tremendo por comerlo, pero me dan la noticia de que mi hijo ha tenido un accidente de tráfico, por ejemplo. ¿Quién comería la paella o el marisco? Nadie, ¿no? Y el objeto está ahí intrínsecamente. Es decir, el darnos cuenta de que ese tono sensorial lo produce la mente sobre el objeto, hace que perdamos el apego al objeto y no se genere el deseo de tenerlo, o una vez que lo tenemos, el apego, el miedo a perderlo, ¿no? Esta sería la salida. Ya se ve que esto es muy sutil. No sé cómo lo ves, Manu, pero Yo, fíjate. yo, no, es que con respecto a esto, Javi, te quería compartir un par de cosas que para mí son interesantes y es, como siempre, que nosotros tratemos de poner un poco de luz, digamos, en ver dónde puede ayudar en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, tú hablaste del contacto. Sí, Es decir, lo primero es el contacto. Si no hay contacto, ya sí, no hay deseo. sí. Y el contacto se puede producir, bueno, se produce de hecho, el contacto, ¿qué es lo que contacta? Es decir, contacta con el sentido físico. Es decir, Sí, yo veo el pastel cuando paso por delante, sí, sí. yo pienso el pastel, yo huelo el pastel. Entonces, en el momento del contacto es un buen momento para ser consciente de esto. Es ese momento, sí, sí. Claro, si no hay contacto, porque si no hay contacto, no surge ya el deseo, ¿no? Claro, Porque fíjate que este es un tema, y perdona que te interrumpa, en que algunas tradiciones contemplativas, por ejemplo el cristianismo, otras, lo que intentan es evitar el contacto. Es decir, claro,
no vea usted nunca un claro, pastel, no claro, vea nunca a claro, alguien del otro sexo, no vea, claro, claro, ¿vale? claro, claro, claro. Teóricamente no hay contacto, pero no acaba de funcionar, porque aunque no haya el contacto físico, la mente siempre piensa, Claro, 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 claro. existe el Es como, pastel y existe el otro sexo. claro, claro. Es como la castidad, ¿no? Claro, claro, Evitas el contacto, pero a lo mejor no evitas pensar en eso. claro, Y claro. ese es un tipo de contacto y quizás el más fuerte, Ah, porque sí, sí, con más apego, sí, sí, con con más. más apego, porque tú pasas por delante de la pastelería, ves el pastel, pero no es hasta que piensas en que quieres comer el pastel hasta que no lo tomas, ¿no? Ahí es donde yo creo que ahí había que prestar atención cuando se inicia el contacto. Sí, sí. Pero sí, sí, No, di. sí, 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 absolutamente de acuerdo. Pero luego a mí en una experiencia, en un retiro, que creo que ya te lo conté en Gaia House, hace años, en un retiro largo de un mes, ya después de 2 semanas o 3 semanas de retiro, que, que ya, claro, los pensamientos surgen muy esporádicamente, es otro punto. Estaba en una sentada y tuve como un insight, como una comprensión de que el apego se produce no al objeto del deseo, sino a la sensación física que me produce el hecho de desear. Ujú. Es decir, ¿por qué? Porque yo cuando tengo el objeto, si yo deseo esto, en cuanto lo tengo, quiero otra cosa, busco otra cosa. ¿Por qué? Porque en aquel momento yo me di cuenta de que a lo que yo estaba pegado realmente era a la sensación física, al Vedana, que me produce el hecho de estar deseando constantemente. No al objeto, porque el objeto, tú lo sabes, los niños cuando cumplen años, le dan cantidad de regalos, abren uno, lo dejan, abren otro, lo dejan, porque están queriendo, y cuando ya tú recibes eso que deseas, lo tienes un tiempo y ya buscas otra cosa. Ujú. Con lo cual, claro, el objeto en el fondo es lo que decías tú, no es la excusa, ¿no? Es el apego al craving, sí, sí, es el Ah, apego claro, al claro, craving, es decir, el apego a ese deseo de tener, ¿no? claro, 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 Sí, claro, sí, sí, claro. Pero yo lo visualicé, o sea, lo percibí como que el apego era la sensación física. sí, 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 produce una sensación física de completud, es como que te Claro, falta claro, algo y eso te da la claro, sensación de claro, que estás completo, ¿no? Que yo creo que es el gran tema del yo. El yo se claro, siente incompleto y entonces busca completarse. La forma, digamos, más habitual de completarse del yo es con una pareja, con otra persona, ¿no? Siento que hay alguien ahí, claro, pero claro, también con objetos, ¿no? Son objetos que me claro, claro, permiten claro. sentir que estoy completo, pero necesito continuamente diferentes objetos porque es esa sensación que en cuanto tengo el objeto baja la sensación y ya necesito otra cosa. Sí, sí. Claro, claro, y realmente si lo piensas bien, eso es lo que está detrás de todo el mercado de la compra, ¿no? De Sí, las sí, sí, de compras, la o sociedad sea, de consumo, de la la sociedad de sociedad de consumo. consumo, ¿no? O sea, Claro, sí, 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 es lo que lo sostiene de alguna manera, toda esa manera de funcionar, ¿no? sí, sí. Y por eso ese no generar expectativas en el objeto es lo que te permite salir de eso, ¿no? Es decir, date cuenta de que tu mente realmente es la que produce la sensación de bienestar, ¿no? Yo comentaría un par de temas, ¿no? Pues hay muchos ejercicios donde lo que se intenta es generar la sensación agradable sin objeto. ¿Me explico? Yo puedo Ujú. intentar recordar el sabor agradable de la paella sin paella, ¿no? Y entonces, Claro, 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 claro. para darme cuenta de que eso está en la mente. Si estoy bien entrenado, porque es una práctica como otra cualquiera de meditación, ¿no? Donde yo visualizo, por ejemplo, una deidad, pues es lo mismo. Es como, en vez de visualizar, experimentar en otro campo sensorial, que es el del gusto, un recuerdo, ¿no? Y algunas veces lo que se hace es sobreimponer ese recuerdo, ese sabor de la paella, por ejemplo, sobre un objeto neutro. Imagínate que estuvieses comiendo tofu, ¿no? Que es bastante insípido, o arroz cocido, es insípido en general, ¿no? Y sobreimpones el sabor de la paella, como para acabar de darte cuenta de que no está en el objeto, de que está en tu mente, O ¿no? sea, lo sobrepones con el pensamiento, ¿te refieres? Sí, sí, Pensándolo. sí, 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 Ah, sí. vale, vale. Recordando, realmente no es pensando, sino es experimentando la sensación. De hecho, Claro, claro, ¿no? Como los perros de Pavlov, tú claro, puedes claro, llegar a claro, salivar simplemente imaginando la claro, comida claro, claro. agradable. Entonces tú Totalmente. imaginas, visualizas la comida agradable, etcétera, y experimentas ese sabor que puedes llegar a salivar y todo. Y eso lo sobreimpresionas en un objeto plano como es el tofu o como es el arroz. Claro.
para de alguna forma llegar a la convicción de que está en la mente, de que no es el objeto, de que está en la mente, ¿no? Es fascinante el proceso. Esto es una práctica interesante, Es ¿no? una práctica Porque, muy interesante, sí, sí, porque no tiene más función que continuamente te des cuenta de que está en la mente, de que está en la mente, en fin, lo que en las tradiciones orientales se dice, todo está en la mente, absolutamente todo, ¿no? o sea, Es una proyección de la mente. yo creo que a partir de ahora, si la gente hace esta práctica, Jeff Bezos va a estar detrás tuya buscándote. Sí, nos va a poner ahí alguien a cortarnos, nos va a cortar el Instagram. Y tal, sí, sí. Pero Claro, bueno, porque es que es muy interesante, porque funciona de manera tan automática, ¿no? Tan claro, automática que claro. somos presos de eso, ¿no? Somos prisioneros, ¿no? Sí. Pero fíjate, y esto me retrotrae a mí a una enseñanza de alguien que yo considero un gran maestro, tú lo conoces también, al venerable Vico Analayo, Ujú. ¿no? Que decía, yo me acuerdo que hablando con él, estamos más gente, ¿no? Sobre temas pues, de experiencias sensoriales, e incluso de sexo, ¿eh? A mí me preguntó, bueno, pues te ha quedado como diciendo, un poco lo que en la tradición occidental se piensa, ¿no? Que la experiencia sexual es la más agradable con diferencia, ¿no? Es la que más adicción produce y tal, ¿no? Y él, que es un hombre pues, que tiene una biografía muy interesante, porque claro, es monje con todos los votos de Vinaya y llevaba, yo no sé, como 30 años o así, pero antes llevaba una vida mundana, como cualquiera, ¿no? Y entonces él decía, pero ¿por qué pensáis que el máximo deseo, placer, está en el cuerpo? Dice, ¿con qué se experimenta cualquier placer del cuerpo? Con la mente. Dice, Mm. la sensación de bienestar, de placer que produce la mente per se cuando se medita en niveles más avanzados, sin necesidad de utilizar el cuerpo como mediador, no tiene parangón. Eso Ya, a ya, mí me ya. produjo un terremoto. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Sí, sí, totalmente. Me parece muy, muy fuerte esto, ¿no? Intentar Porque, utilizar, intentar utilizar el cuerpo como tal, como, digamos, como objeto de placer, te dice, está bien, pero estáis dando un rodeo, porque en última instancia está en la mente. Con la meditación llegas a, y es verdad, en el primer estadio de los estados de absorción de los yanas se dice que se caracterizan por joy, el gozo. el gozo, el gozo, el gozo, sí. Entonces, ahora ese gozo, dice, no tiene parangón con ninguna otra cosa sensorial, porque es el gozo puro donde se origina, que es en la mente, ¿no? Ahí me hace cortocircuito con ver... Claro, claro. Claro, lo que pasa es que aquí hay varias cosas, ¿eh? Porque una de ellas es que tú cuando vas a tener una relación sexual, hay dos personas y sabes que eso te va a producir placer, pero tú no sabes cuándo va a surgir ese llana o ese estado, ¿eh? Ya, No es algo que viene como a él sí, porque el hombre, estamos hablando de una persona que, claro, con un nivel de práctica tal que, ya, pero tú no tienes garantizado que ya, practiques tal, vas a llegar ahí. De hecho, fíjate que en el Ashtavakara Gita dicen que cómo es posible que una persona que ya ha llegado a un nivel de liberación muy grande siga teniendo todavía deseos sexuales, ¿no? Claro, aquí lo que porque es un dicen, placer inferior, ¿no? Porque es un placer inferior claro, para poder... es un placer inferior y sin embargo, además, es que claro, lo que consigue Analayo no es como muy para la gente cotidiana, ¿no? No Ya, es tan ya, fácil. ya, ya. Sí, sí, Porque claro, no es tan fácil. Lo digo más que nada para que la gente en su vida cotidiana, ¿qué puede hacer? ¿No? Yo creo que básicamente es lo que tú decías antes, ¿no? Darse cuenta, darse darse, cuenta, darse cuenta. Sí, sí. darse cuenta, ¿no? Darse cuenta de cómo nos atrapa este deseo, si lo podemos ver en el momento en que se produce el contacto, si nos podemos dar cuenta, como tú dices, ¿no? Visualizando esa sensación que nos agradaba. Claro, esto es puede ser muy liberador, ¿no? Pero yo diría, un poco rebatiendo por lo que decías antes cuando hablamos de la relación sexual, claro, cuando estás con otra persona tampoco implica que siempre vaya a ser agradable o la misma intensidad de agradable la relación. Evidentemente, Tiene muchos evidentemente, factores mentales, ¿no? evidentemente. Que estoy Sí, preocupado por lo que sea, pues ya sí, no, eso no va, ¿no? Entonces, totalmente. Sí, sí, sí. tampoco está asegurado, ¿no? Pero yo lo que sí que diría a la gente es, si tienes una cierta práctica de meditación, no del nivel de Vico Analayo o de otros grandes maestros, ¿no? Que eso está fuera
de lo que podamos conseguir la mayoría, pero sí un cierto grado de meditación. Y contactas con esa sensación de alegría, gozo, como queramos llamarlo, que produce la meditación. Eso te acompaña durante el Claro, día. Y entonces claro, claro. no eres tan dependiente de los objetos externos para buscar ese bienestar. Y cuando topas con ellos, porque efectivamente yo siempre digo que para mí la felicidad eudaimónica, ¿no? Como se Eso dice, es. de Sí, tal, pues claro, es por el sentido de la vida, por la meditación, etcétera, pero eso no implica que no pueda disfrutar la felicidad hedónica de una buena mariscada con unos amigos. totalmente, claro, 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 por supuesto, por Entonces yo supuesto. creo que el tema es que cuando llega a la felicidad hedónica, ¿no? De los objetos externos, tú sabes que, bueno, que eso llega hasta donde llega, que es un nivel bajo, pero que puedes disfrutarlo. Sobre todo si tienes esa sensación de felicidad basal, eudaimónica, que te produce el sentido de la vida, que te produce la práctica de la meditación, etcétera, y que te permite ver el mundo con un distanciamiento no psicótico, digamos, pero sí sin la expectativa, sabiendo que, bueno, puede ser agradable las cosas con las que contactes, pero que es un nivel muy inferior al bienestar que te da la práctica de la meditación, incluso sin llegar a estos niveles de meditación tan increíbles como los de Vikonalaya, ¿no? No, no, por supuesto, o sea, en absoluto tenemos que evitar la sensación agradable que nos produce los placeres cotidianos, por Claro, supuestísimo, ¿no? Por supuestísimo, o sea, sin no se trata, apegarnos, sin sin esperar. apegarnos, Yo claro, siempre claro, digo, sin querer que eso vuelva a aparecer, ¿no? Yo tomo la mariscada, pero digo, bueno, igual no vuelvo a tomar una mariscada en meses, en años. Da igual, esta es la mariscada de hoy. Si no claro, vuelvo a ver otra, ya está. Pero si digo, no, no, tengo que tener una a la semana porque esta es la dosis de. Ya está, ya estás enganchado. Pero pasaría claro, lo mismo claro, con la meditación. Tienes una claro, experiencia claro, en la claro. meditación y la gente se queda enganchada, ¿no? Los maestros dicen, lo peor que te puede pasar es tener una experiencia interesante en la meditación al principio, porque luego ya no meditas, estás siempre esperando a ver que vuelva a tener esa experiencia, ¿no? Sí, yo te conté, ¿no? En las Avellanas, cuando tuve el llana este espontáneamente, luego durante meses buscaba ese estado, ¿no? Buscaba ese estado, o sea, es como que, claro, era algo tan placentero, pero claro, pero era muy loco porque había surgido espontáneamente y sin embargo yo pretendía buscarlo tratando de hacer cosas para que pasara, ¿no? O sea, era como muy, muy curioso, ¿no? Por lo que estamos hablando en definitiva, en el fondo, la clave no es ni la sensación ni cómo la vives, sino el apego que nos genera, ¿no, Javi? Claro, claro. Yo creo que es así, ¿no? Es lo que comentamos, ¿no? El deseo de que eso vuelva a ocurrir, ¿no? O lo contrario sería el poder olvidarlo, es decir, seguir estando en el momento presente y no quedarse enganchado a eso. Hay una parábola muy bonita, ¿no? De la tradición budista, que es dos monjes, ¿no? Que atraviesan el río y ellos tenían votos de no poder tocar, ¿no? A alguien del sexo opuesto, pero una mujer se está ahogando y uno de los monjes la agarra, la coge y la pasa a la otra orilla, ¿no? Sin más, y se olvida del tema. Pero otro monje, como media hora después de seguir andando, le echa en cara, cogiste a una mujer, tocaste a una mujer, has roto los votos, se lo diré a la abad, etcétera, etcétera. Y el monje que había hecho esa gestión dice, tú todavía estás enganchado a la mujer, yo ya Claro, lo había olvidado este tema, ¿no? Este es claro, 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 claro. Totalmente, ¿no? Con respecto a esto del apego, me gustaría leer unas líneas sobre algo que escribió Galeano, ¿no? Que dice, mira, en la isla de Vancouver, los indios celebraban torneos para medir la grandeza de los príncipes. Los rivales competían destruyendo sus bienes. Arrojaban al fuego sus canoas, su aceite de pescado y sus huevos de salmón. Y desde un alto promontorio echaban a la mar sus mantas y sus vasijas. Vencía el que se despojaba de todo. ¿No? En el fondo, venimos sin nada, nos vamos a ir sin nada y entre medias, pues bueno, pues vamos disfrutando de algunas cosas, pero en el fondo es el desapego, ¿no? La clave, ¿no? Rumi decía, ¿no? Dice, da todo lo que tengas que dar antes de que la muerte se lleve todo lo que tienes, ¿no? Mm, Es decir, al final vamos a tener que deshacernos de todo, ¿no? Despegarnos de todo. Por tanto, ¿por qué mantenerlo, ¿no? ¿Por qué no hacerlo en vida, ¿no? Ofreciéndolo a otras personas, al mundo, etcétera, ¿no? Pero es complicado, claro, es complicado ese desapego. claro, es complejo, sí.
Bueno, Javi, llevamos ya media hora. Vamos, si te parece, a dejarlo aquí y agradecemos a los oyentes de esta sesión. Muy bien, pues nada, un placer, una semana más y seguimos analizando otros temas contemplativos en el futuro. Un abrazo a todos. Gracias, Javi. Chao, Manu.